Y vamos a hablar en esta noche un poco acerca de el gozo del Señor es mi fortaleza. Dígalo, no se lo diga a otro, dígaselo usted. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Vamos a hablar hoy, en la noche de hoy, acerca de mí, para mí, de Dios para mí, y el otro que, el que está al lado, pues que busque el suyo. Hoy vamos a hablar de lo mío. Amén. Y vemos que en medio de la vida que estamos viviendo, en medio de este mundo, vivimos momentos de dificultades, momentos buenos, momentos malos, pero en la diversidad de momentos, de circunstancias o tiempos que nosotros vivimos, de igual manera buscamos formas o buscamos una herramienta para nosotros poder defendernos, para nosotros poder enfrentar la situación, ya sea de gozo o de tristeza, pero buscamos algo que nos ayude a salir de ese momento. Y si es de felicidad, no queremos salir, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver, como les decía inicialmente, vamos a hablar acerca del gozo del Señor es mi fortaleza. Porque, ¿qué pasa? Sucede que hace muchísimos años, nosotros como seres humanos venimos batallando y venimos buscando las formas y la herramienta de salir de aquí, la herramienta de salir de acá, pero resulta que la palabra del Señor desde hace años nos dio esa herramienta que es el gozo. Amén. Entonces nosotros tenemos el gozo que el Señor mismo nos dio a cada uno de nosotros para vencer, para derribar, y es nuestra arma más poderosa. Quizás muchas veces decimos, la oración tiene poder, y sí lo tiene. La palabra tiene poder, y sí la tiene. Pero el gozo, yo creo que es algo como una base en cada uno de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de gozo, realmente es la confianza profunda que tenemos en el Dios vivo. Amén, que tenemos en ese Dios, y por tanto cuando tenemos esa confianza profunda en el Señor, ninguna adversidad nos puede derrumbar. Hay momentos en que decimos, yo creo que mi vida se está desboronando totalmente, pero sabes, cuando el gozo del Señor está en nuestras vidas, no hay derrota para los hijos de Dios. Amén, sino que sencillamente yo creo que todos hemos pasado ese momento donde decimos, la noche de hoy, todo lo vemos oscuro, todo lo vemos como a terminarse, y yo mañana, Milena mañana no va a existir, y nos damos la película de la vida, pero resulta que al día siguiente tenemos nuevas fuerzas, ¿verdad? Porque dice la palabra que su misericordia es nueva cada mañana. Pero ¿sabe para quién es eso? Para los que intiman con el Señor, para los que viven una intimidad con el Padre, ¿verdad? Porque resulta que las recompensas de parte de Dios también provienen de una relación con Él mismo. Amén. Y vemos que cuando hablamos de gozo, dice Gálatas 5:22, que es un fruto del Espíritu. Y comienza la palabra en Gálatas 5:22 diciendo que los frutos del Espíritu son, dice primero, amor, y después dice gozo, ¿verdad? Por ende, este fruto del Espíritu es importante para nosotros como hijos de Dios, porque sin este fruto nosotros fácilmente somos de los que las olas del mar nos llevan y nos traen, nos llevan y nos traen. Y Milena, ¿cómo amaneciste hoy como Dios quiere? ¿Y cómo amaneciste hoy? Hoy estoy súper feliz. Entonces miremos que el gozo del Señor es un estado emocional de bienestar que Él mismo nos da a cada uno de nosotros. Y la felicidad, que es algo que también vivimos y no es malo, pero que también la vivimos, la felicidad es algo momentáneo. Es algo que hoy estamos aquí en este lugar y cantamos ahorita y tenemos ese momento de felicidad. Y qué rico, sonaron chéveres las alabanzas, pero depende mucho de mi estado de ánimo. A diferencia del gozo, el gozo no depende de mi estado de ánimo, porque el gozo me lo da directamente el Señor. Y la felicidad recurrentemente la buscamos en cada situación o la tenemos en cada momento que vivimos en nuestras vidas.
podemos vivir en este momento un tiempo de felicidad. Y decimos el miércoles pasado fue chévere y la pasamos bien, momentos de felicidad. Pero cuando tenemos el gozo del Señor podemos venir con el momento que sea, pero hay una esperanza viva en cada uno de nuestros corazones. Amén. Entonces debemos entender, sencillamente vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo un poco más en el libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versos del 2 al 10. Nehemías 8. Y vamos a parafrasearlo un momento mejor. En el 10 dice: luego les dijo, id, comed con grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo del Señor de Jehová es vuestra fortaleza. Resulta que, como para reducir el tiempo, no voy a leerlo completo, pero en este libro nos habla realmente, en el libro de Nehemías, acerca de cuando los israelitas acababan de terminar de reconstruir el muro de Jerusalén, ¿verdad? Ellos reconocieron, cuando Esdras leyó la ley, ellos se dieron cuenta de que ellos se habían desviado un poco. Y fue allí donde ellos empezaron como que a mirar su condición, y es donde Nehemías, Esdras y los levitas le dicen: no entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Escúcheme algo, cuando nosotros leemos este texto, no nos enfocamos o no vamos a mirar de que pronto él le dice: no entristezcáis, para ignorar el proceso o lo malo que ellos hicieron, que fue de desviarse. No es para ignorar cuando se dice vive en gozo o vivamos un gozo, no es para decir tú no has pecado. Tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios, pero sí es para cambiar nuestro enfoque. Cuando usted dice yo vivo una vida de pecado, yo tengo una vida donde tengo fallas, usted reconoce que hay un Dios de poder. Porque si usted como cristiano, usted y yo como cristianos, vamos por la vida diciendo o creyendo ser perfectos, estamos errados. ¿Cierto? Porque somos seres humanos y erramos. Entonces, cuando nosotros reconocemos realmente que nos hemos desviado o que nuestro enfoque ha cambiado, es cuando podemos cambiar nuestra mirada y volverla a Dios directamente. Cuando nosotros cambiamos este estado de ánimo, de tristeza, de desánimo, de depresión, de ansiedad, por gozo, sencillamente nuestra mirada cambia directamente hacia Dios nuevamente, que es quien nos da realmente ese gozo, que es un gozo que fortalece nuestras vidas. Dice la palabra: el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. ¿Y cuántos momentos vivimos realmente de los que decimos el gozo del Señor es mi fortaleza, pero qué está pasando? ¿Por qué hoy me siento así? ¿Por qué estoy viviendo esto? Resulta que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, dice la Biblia: en el mundo tendréis aflicciones, pero de todas ellas el Señor nos iba a librar, o nos libra, ¿verdad? Entonces no estamos exentos de decir, al ser hijos de Dios, felicidad total. Al ser hijos de Dios, todo terminó. Al ser hijos de Dios, mis hermanos, fortaleza en Cristo Jesús es la única que nos da, porque debemos estar firmes en Él. Amén, porque vienen momentos de angustia, porque vienen momentos, circunstancias. Aún, iglesia, muchas veces pensamos que como creyentes la muerte no va a tocar la puerta de nuestras vidas. Y decimos que Jehová reprenda al diablo. Y si llega y medio toca, de pasón, nos tambalea, ¿verdad? Y decimos: Señor, muchas veces, Señor, heme aquí cuando tú quieras. Pero nada más es que medio nos toque y ya como que, Señor, dame la espera, ¿verdad? Pero creemos que somos tan, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, que tenemos como esa, tan metidos en esas burbujas, que a mí nada me toca, yo no me enfermo, yo no tengo problemas, mi economía fluye,
creemos que el ser cristiano nos va a llevar a eso, pero realmente la fortaleza de Dios viene en medio de cada circunstancia. Cuando usted y yo vivimos procesos, vivimos momentos, es cuando nosotros aprendemos a sobrevivir a todo lo que viene a nuestras vidas. Porque si nosotros no pasamos por una enfermedad, ¿cómo clamamos a un Dios que sana? ¿Verdad? A veces no entendemos las cosas de Dios y decimos, ¿y por qué a mí? Si yo te busco, si yo te sirvo, si yo hago. Y resulta que es a ti y a mí al quien el Señor necesita fortalecer. Amén. Y decimos, ¿pero por qué? O sea, no tiene coherencia el servir tanto a Dios para vivir una vida en la que tengamos que llorar, para vivir una vida en la que tengamos que decir cuánto me duele, cuánto pesa. Pero sencillamente el Señor nos está dando nuevas fuerzas. Quizás en la noche de hoy, de pronto no sé, algunos estamos viviendo procesos diferentes. Procesos en los que decimos, Dios conmigo no está, o más bien yo con Dios no estoy. Pero sencillamente el Señor en todo momento está con nosotros. Porque como les decía al comienzo, cuando usted vive un momento difícil y usted dice de esta no salgo y resulta que en un abrir y cerrar de ojos todo se compuso, no fue por nosotros, sino porque el Señor nos sostiene. Porque el Señor día a día nos acompaña. Y sabe, algo muy bonito a tener en cuenta, veamos lo que dice Juan 15:11, si alguno lo consigue primero que yo. Juan 15:11. Cuando vemos en el libro de Juan, nos damos cuenta que Jesús mismo está interesado en que nosotros vivamos una vida llena de gozo, pero que principalmente Él sea nuestro gozo, que Él sea esa fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos. Juan 15:11. Amén. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que mi gozo esté en vosotros, en cada uno de nosotros, iglesia, y su gozo sea cumplido. Amén. Es decir, que nosotros podemos vivir una vida llena o una vida plena en Jesús mismo. Amén. Que Él mismo nos puede llenar de esa plenitud de gozo. Él desea que nosotros podamos, ¿sabe? Podemos estar aún acompañados de la tristeza, podemos vivir ese momento, pero en el fondo de nuestros corazones está lleno de gozo, porque Jesús mismo lo coloca en cada uno de nosotros, cuando nosotros nos acercamos directamente a Él. Si nosotros vemos en el libro de Filipenses, nos acordamos de Pablo cuando escribió desde la prisión. No estaba viviendo un momento de felicidad o un momento agradable, humanamente hablando, que quizás podamos conseguir, sino que estaba él preso. Y aún así escribió a la iglesia en el libro de Filipenses 4:4. Y dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y qué fácil es decir regocijaos cuando vivimos un momento de angustia, ¿verdad? Es como si usted, imagínese usted, iglesia, si llegásemos a un sepelio, no es un sepelio, a un velorio, y usted le diga al familiar, regocijaos en el Señor siempre. Regocíjate. ¿Qué le puede decir? O por lo menos, ¿qué le diría a usted? ¿Cómo me pides que me regocije aquí donde estoy yo? Tendrías que colocarte en este lugar para que me digas lo mismo. Y no lo vamos a decir, ¿verdad? Son momentos que vivimos, pero dice la palabra que aún en esos momentos de angustia, el gozo del Señor sigue siendo mi fortaleza. Y no entendemos, por lo menos lo que hemos pasado, ese ejemplo de perder un familiar. Por decir, yo decía, ¿cómo uno vuelve a vivir sin esa persona? ¿Verdad? Yo no entendía eso. Yo decía, el resto de mi vida voy a estar como que me hace falta. Y de hecho sí hace falta. Pero por la fortaleza del Señor seguimos caminando, seguimos avanzando. Y lo más importante de todo es que cuando ese gozo está en nosotros hay
paz en nuestras vidas. En medio de la adversidad que sea, si estoy enfermo, hay gente que dice, ¿cómo estando enfermo digo gloria a Dios? Sencillamente con la paz que Dios nos da. Y a veces no es necesario, iglesia, porque nos desenfocamos creyendo que en cada instante tenemos que estar, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor, sino que usted vive una vida íntima, una vida que agrade al Señor, sencillamente usted le está dando la gloria a Dios. No es necesario que usted venga y se postre 4 o 5 horas y me duele todo porque ya no puedo más. El que lo haga es gloria a Dios, pero no es lo que te indica una intimidad con el Padre. No es lo que te indica una permanencia en la presencia de Dios. Amén. Sencillamente es algo que nos lleva a vivir en su presencia. ¿Qué nos lleva a eso? El ejemplo, mi estilo de vida, mi forma de vivir con Él. Algo tan bonito que nosotros podemos tener, y eso nos llena de gozo, es que en medio de cualquier circunstancia usted puede decir, uy Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cuántos hacen eso? Todos, ¿verdad? Porque tenemos como esa comunión tan cercana con Él, de que en cualquier momentico pasamos uno por una calle oscura y decimos, Señor, acompáñame, Señor, ve conmigo, Señor, no me dejes sola, Señor, esto, porque estamos en esa intimidad con Él. Y no necesariamente estamos 24/7 abriendo nuestra boca, sino que nuestro comportamiento, nuestro ejemplo de vida nos hace vivir esa plenitud de gozo. Y a veces mucha gente nos dice, yo quisiera estar tan fresco como tú estás, y no fresco, por dentro estamos, pero tenemos esa fortaleza en Cristo Jesús que dice, no te preocupes, Cris, que todo va a estar bien. Amén. No te preocupes que todo está en mis manos. Y la confianza es que cuando todo está en las manos de Dios, ¿para qué cargarnos nosotros? ¿Verdad? Yo me he dado cuenta muchas veces de eso. Y en estos últimos tiempos, por procesos que algunos conocen, yo a veces me siento como que tan abrumada. Yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Y de dónde hago? ¿De dónde cojo? ¿De dónde? Y cuando me doy cuenta, yo digo, ¿y para qué me voy a cargar si el Señor es el que tiene el control de todo? Porque erramos en creer que el control lo tenemos nosotros. Creemos que si yo muevo una ficha, la otra y esto, todo se soluciona. Y sencillamente es ir ante la presencia del Padre y poder entregarle a Él para que Él nos dé esa plenitud de gozo que habla su palabra. Recordando que ese gozo, esa plenitud de gozo es un fruto del Espíritu. Si nosotros vamos al libro de Habacuc, nos damos cuenta. En el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 17 o 18, por ahí, sí. Vamos a ver. Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo creo que es una canción viejísima, ¿verdad? Pero muy hermosa. Porque si nosotros nos vamos a este momento, qué fácil es poder decirle al Señor y gozarnos en Él cuando no tenemos nada. Cuando abrimos la nevera y decimos, Señor, no hay comida, pero con todo yo me alegraré. ¿Verdad? Es un momento en el que nosotros podemos llenarnos, aunque vemos un estado real, también tenemos un estado de fe que nos lleva a creer en el Dios de poder, en el Dios de misericordia. Y es cuando justamente aún en una enfermedad nos dicen 3 meses de vida y nosotros decimos, bueno, listo, 3 meses. De nosotros está el esperar esos 3 meses o tener esa paz eterna que el Señor nos da y nos prolonga la vida. Y muchas veces decimos, mira, ve, dijeron 3 meses, van 5 años y testificamos de esa gloria de Dios. Sencillamente, ¿por qué lo hace el Señor? Porque Él es quien nos da de ese gozo. Recuerda, iglesia, algo que debemos de tener presente. Ese gozo que el Señor nos lo da cuando nosotros llegamos ante su presencia. Cuando llegamos y tenemos una intimidad con el Padre, cuando buscamos de la presencia de Dios. Y ese gozo viene a través de la palabra de Dios. Muchas veces hemos dicho,
Y sabemos y creemos que es eso. La Biblia tiene infinidades de consejos. Si usted está triste, lea la palabra. Si está gozoso, lea la palabra. Si está desanimado, léala. En cualquier circunstancia, léala. Pero ella reconforta el alma. Amén. Pero la palabra del Señor es la que nos vivifica cada día. Es la que nos edifica cada día. No la palabra que un ser humano, porque muchas veces podemos ir a psicólogos, psiquiatras y todo lo que nos quieran decir para un buen consejo. Pero resulta que el buen consejo está en la palabra de Dios. Y nos llena realmente de gozo, de paz y de tranquilidad. Amén, iglesia. Entonces podemos decir, como dice en Habacuc, aunque no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré, con todo yo me gozaré, porque Él es el gozo de mi salvación. Dígalo fuertemente, Él es el gozo de mi salvación. Y por último, como dice nuestro amado pastor, por último, para terminar, y nos faltan 2 horas, en el libro de Corintios, 2 de Corintios 12:10, dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. Mire lo que dice: en Cristo, por amor a Cristo, cuando soy débil, soy fuerte. Y nosotros muchas veces creemos que cuando somos débiles estamos derrotados, pero dice que cuando somos débiles somos fuertes. Eso nos lo enseñó el apóstol Pablo, que dice que la fortaleza en las debilidades es parte de nuestra vida como seres humanos, como cristianos. Vendrán debilidades, pero igual nuestra fortaleza proviene del Padre, proviene de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos estos momentos, sí, un consejo que de pronto escuché hace muchos años de nuestro pastor Miguel Hidalgo. Vivimos procesos de angustia, de desesperación. No es preguntarle al Señor: Señor, ¿y por qué o para qué hiciste tal cosa? Porque es empezar a cuestionar a Dios. Sino que debemos preguntarle al Señor con sabiduría: Señor, enséñame para qué este proceso me está llevando a tales cosas. Miremos hacia dónde nos quiere llevar Dios y no el por qué, porque el por qué se lo reserva a Él. Señor, ¿y por qué me enfermé? El Señor se lo reserva, pero el para qué es lo que usted y yo debemos aprender para poder caminar, para poder vivir esa vida de paz y de tranquilidad en el Señor. Amén, recordando siempre que Él es esa fortaleza. En el Salmo 16 vemos que el Señor dice que Él es nuestra plenitud de vida, que Él es nuestra plenitud de gozo. Vamos a leerlo por último, ese texto, para no volármelo y llevármelo para mi casa. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermosa, iglesia, poder en esa noche escuchar que en Cristo podemos deleitarnos, que en Cristo Jesús podemos tener esa plenitud de gozo, que aún en medio de la adversidad podemos decir: Señor, no importa, lo estoy pasando, lo voy a llorar, iglesia, porque usted no puede decir no lo voy a llorar. Viva, llore su proceso, llórelo, vívalo, pero sepa que en el fondo de su vida hay plenitud de gozo. Sepa que usted va a salir de ahí porque hay un Dios que nos reconforta, porque hay un Dios que dice de esta: no es que no vas a salir, no tires la toalla. Dios mismo dice: vuelve, coge la toalla y llévatela, porque es tuya. Si está muy sudada, exprímela, pero llévatela, porque esa toalla es tuya, iglesia. Eso te pertenece. Y no es que nosotros vamos a decir: los problemas me amarro a ellos. No, pero sencillamente decir: mi proceso lo vivo yo. No lo vive mi hermano, no lo vive mi papá, mi mamá, mi primo, mi hermano en Cristo, mi pastor. Mi proceso lo vivo yo. Amárrese o agárrese principalmente de la fortaleza en Cristo Jesús, que es el que nos va a sacar de cualquier circunstancia.